¿A quién le ha tocado brujos tan hueones como a mí? No creo, pero la enseñanza que ellos dejaron yo la comparto contigo al 100%. Primero, violación de decreto. Si haces un trabajo y pactas con una entidad, no puedes violar el decreto que estableciste con esa entidad. Aunque el brujo te cambie la versión hasta decir basta, no. La persona violó el decreto, el conjuro de la principal, las amigas le dijeron, le advirtieron, pero ella no. ¿Por qué? Porque la esposa de Carlos, no, total, allá, no va a conocer, la principal somos nosotras, y empezó a chamullar y chamulló a todos los que vendieron. Gillian con Priscila, que también vendía el mismo conjuro, le dijeron lo mismo. Pero entre ellas se reían y se jactaban diciendo de que no tenían plata para devolver, así que inventaban eso y estaban hartas de que las huevearan, exigiendo de la víctima en sí. ¿Qué exigen? Exigen fragmento de alma o esencia de una víctima. Enseñamos cómo ordenar que se te devolviera todo lo robado, y eso incluye cada fragmento de alma o esencia. Mirna con su esposa realizan este tipo de trabajo vendiendo vestimenta espiritual. Entonces la víctima tiene que engordar para que le quepa la vestimenta a estas personas. Chucha. Ahora, ¿qué pasa si ellos dicen que venden la vestimenta de un hijo de Luzbel? Cabal. Los que creen en la parte esta del descendiente rectificador, los que creen en los descendientes del néfelo, violaron un decreto, no son néfelos, está aportando algo que no les pertenece. Por lo tanto, hasta el satanismo y ocultismo se debe meter y entregar todo lo robado y hacer que el decreto se valide. Pepe H dice, no, jamás me ha besado nada. Sí, pero detrás está su tío que ha tapado toda la cuestión, así que sabe cuál puede ser la demanda o cómo puede ser la demanda. Tú no vayas a ir al mundo normal, natural, porque ellos tienen dinero. Entonces recurres al trono. Y al mismo tiempo demandas a Luzbel mostrando en el plano astral. ¿Y cómo se hace esto? Ejemplo, bíblicamente tenemos a Ezequías. Cuando el Artajerjes venía con toda la injuria en la carta del rey, se iba y decía, Señor, cuando se iba, cuando solo en la presencia de Dios, Señor, mira estas cartas, y bla, 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 la viuda ante el juez injusto. Pero en este caso tú tienes un decreto que ellos firmaron. ¿Y qué se hace? Principado del conjuro principal, te demando ante el trono y ordeno a las tinieblas retornar todo lo robado. Te ordeno que devuelvas todo lo robado, y cada trabajo que realizaron las acosadoras, pagados y no pagados, a Carlos y familia, etcétera, demando que se diminice y se me retorne todo lo robado. Y te prohíbo usar nuevamente un fragmento de alma mío o de cualquier familiar, amistad o conocido. La entidad se tiene que someter. ¿Por qué? Porque está dentro de la venganza. Violación de decretos espirituales. Lo mismo que tú ir a una garita que está consagrada a una deidad, a algún santo, y le robáis la plata. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa a la gente? ¿O qué pasa cuando no cumples una manda a alguien determinado? Supongamos, a San Lorenzo, no cumpliste una manda determinada. Pero ¿qué pasa si tú violaste otro decreto? Que es lo mismo que ir para un santo, estás pidiendo algo, pero tú hiciste un trabajo para estar con tu pareja, pero lo violaste. La entidad te dio una orden determinada. No te dice la entidad, te dicen el conjuro, se determina tal cosa, pero no puede hacer tal cosa en sí, que es tocar a la víctima del conjuro. Ellos le llaman la principal. Pero a Carlos le dio para vender, sobre todo a su mujer, porque había pactado con estas mujeres que le iban a dar una parte del cuerpo espiritual de la víctima. Hasta el día de hoy la Parna piensa que tiene alas astrales, con eso les digo todo. No puedes tener algo de un descendiente de ángel caído si tú no lo eres. E incluso si tú lo eres, ¿por qué? Porque entran en contienda. Y ya no entra la víctima contigo en contienda, sino las deidades que establecieron. ¿Y qué se da si la deidad es superior, que tus mismos dijeron? Porque ellos se muestran ser superiores porque tienen la pedazo de alma o esencia de la víctima. Significa de que violaron un decreto ancestral. ¿Por qué? Porque su etnia se consagró a aquellas deidades, las cuales no respetaron en sí. Por lo tanto, hay un decreto violado. Eso es uno. Se hicieron un conjuro, como hablamos del conjuro principal, el cual se violó Pinzona, Mirna y el resto, Oreja, Pestaña y Ceja, sobre todo Gillian, violaron el decreto. Por lo tanto, se activa la venganza en la principal. Las mismas brujas que le hicieron el trabajo a ustedes me dijeron todo era como paso por paso lo que hicieron el trabajo en sí. La misma abuelita de Gillian se confesó entonces, antes de morir. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta
situación. ¿Qué es lo que pasa? Ellas violaron un pacto, por lo tanto la víctima tiene derecho legal a activar la venganza y demandar a la entidad que ejerza y cumpla lo que se pactó contra ellos. Es decir, ellos dijeron, no vamos a tener esto, pero nos vamos a tocar a la principal, que es la víctima del conjuro, para agarrarse los hueones, pero ellas lo hicieron. De una u otra forma, los huevones empiezan a buscar por otro lado, aunque estén o no estén con ella, pero siempre están buscando. Lo pueden agarrar con grados espirituales, dones espirituales que no tienen, pero ellas ya llevan una maldición, lo que significa que los tipos que estuvieron con ella, si portaban algo astral, ya no lo tienen. ¿Por qué? Porque la maldición de ella dicta que ellos no pueden tenerla. No sé si me van entendiendo. La ley dicta una cosa y ellos deben de cumplir. Y se activa la venganza, se activa el derecho legal en todas las áreas. Todas las áreas, comunismo, ¿entendiste? He escuchado desde hace un par de años atrás a Mirna y familia, sobre todo a Carlos, decirte que al tener las frecuencias cerebrales de individuos determinados, sobre todo los vecinos, ellos tienen poder y autoridad. Y si tenían una orden de suicidio, ya no lo tienen porque demuestran ser superiores ante aquel individuo. Chucha. ¿Sabes lo que significa tener una orden de suicidio en el campo espiritual cuando perteneces al satanismo, el ocultismo, sectarismo en sí? Mira, lo he dicho en varias ocasiones. No, nosotros nos dieron, al usar esa frecuencia nos dieron orden de muerte. Pero, imagínense. Pero la utilizamos, demostramos que somos superiores y de esa forma nosotros acoplamos y tenemos todo lo de ella. Y además el Pepe necesita todos los recuerdos para hacer su fábrica de almas. Chucha, bueno, ahí saben dónde se me ocurrió la fábrica de almas en mi libro Un Mundo Oculto. Famoso Pepe. ¿Qué no se hace en estas situaciones? Estos son más cagados de la cabeza, tienen excremento y o ninguna otra cosa en su CPU cerebral en todo lo este. Ni siquiera ocupan la riqueza de su etnia para hacer libros. No, tienen que ocupar a la vecina y mostrar que son superiores y al mismo tiempo demostrar que son néfilos. Chucha. Oye, ya me estoy creyendo el cuento de néfilos, en serio. ¿Qué dicta la ley espiritual en este caso? Si ellos dicen tener esa orden y la tienen en decretos de unificación, es decir, que todos los que la ayudaron tienen esa orden sobre ellos, sobre todo si pertenecen al sectarismo o ocultismo o algo derivado. Porque el satanismo es así. Si no me crees, lee los libros de Rebecca Browns, el primer libro, o cualquiera que se haya salido de la hechicería, pero que haya estado en la hechicería neta. Ahí voy a ver que estoy ahí. Ahora, ¿qué pasa con esta situación? Ellos ya hicieron eso. Entonces la víctima se da derecho legal de decir: comunismo, cabal, islam, todos los que apoyan a Mirna, a Pepe, a su familia, sobre todo a sus hijas. Recuerdo sobre no solamente un decreto, que es el conjuro principal que ellos realizaron para agarrar a los hueones, porque ese fue al principio, se activó la venganza, que es devolver todos los trabajos que realizaron. Y uno de ellos es tomar autoridad espiritual que delega a la parte física y tomar su gobierno. Por lo tanto, su gobierno yo le entrego al Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario.